la presentación. Ahí la viendo nosotros. Buenas noches a todos. Mil gracias por estar con nosotros en la mesa redonda sobre las regalías como parte del valor de aduanas y su tratamiento tributario. Hoy nos acompañan como conferencistas Benjamín Cubides Pinto. Él es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Tributario en la Universidad del Rosario, magíster en Derecho Tributario y Finanzas de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Conferencista en temas de Derecho Tributario y profesor en la especialización de tributación de la Universidad de los Andes. Autor de artículos sobre temas tributarios y un libro sobre normas y convenios para evitar la doble imposición. Actualmente es vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y miembro del Comité Ejecutivo de la rama colombiana de la IFA, Asociación Fiscal Internacional. Socio fundador de la firma Cubal Abogados. También nos acompaña Diana Rodríguez. Ella es abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad y con diplomada en Comercio Internacional del CESA. Cuenta con más de 8 años de experiencia profesional en asuntos de Derecho Aduanero y Comercio Exterior y actualmente se desempeña como gerente de Aduanas y Comercio Internacional en Ernst & Young. Bienvenidos, Benjamín y Diana. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos 4 personas conectadas vía online y las personas que nos acompañan acá. Gracias a ustedes por atender la invitación y entonces los dejamos ya con la conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. La idea de esta mesa redonda, por supuesto, es que participen. Me imagino que en las otras mesas redondas pueden interrumpir todo lo que quieran, las preguntas, las inquietudes que surjan, las vamos resolviendo a medida que vayamos avanzando. Mi parte va a estar destinada básicamente a hablar sobre los efectos que tiene en materia aduanera todo el asunto de las regalías. Se ha cobrado importancia. ¿Sí? Que ha cobrado una importancia más o menos a partir del año 2010 por unos procesos de fiscalización que empezó la administración de aduanas. La agenda que vamos a tratar en esta primera parte pues es para ponernos en sintonía de que estamos hablando de una presentación muy general del caso, en qué consiste, digamos, este asunto, el marco normativo. Quiero hablar algo de alguna modificación que se hizo en la normativa de la CAN este año, es muy reciente, que de golpe no nos va a tocar a los casos de fiscalización que ya se abrieron, pero creo que es un cambio relevante y que de alguna manera nos va a servir para fortalecer los argumentos de quienes estamos en defensa de los importadores. Los precedentes jurisprudenciales que hasta el momento conocemos, de golpe algunos de ustedes tienen otros más y sería muy interesante que lo compartieran. ¿En qué consiste este tema? Básicamente, como les decía, desde el año 2010 la Administración de Aduanas encontró que algunos importadores, normalmente compañías multinacionales, que traían mercancías sobre las cuales adicionalmente generaban el pago de unas regalías al exterior, usualmente por marcas que venían incluidas o incorporadas en esos bienes importados, no estaban declarando dentro de su base gravable el valor de esas regalías. Entonces uno nos pregunta, ¿tienen que incluirla? Si uno se remite, digamos, al marco más general de la norma, nos vamos al GATT, nos vamos al Acuerdo General de Valoración Aduanera del GATT, que establece que para poder conformar la base gravable en materia de importaciones debe tenerse en cuenta no solamente el precio realmente facturado. Lo normal uno diría, bueno, cuando tú vas a importar un producto, voy a importar los 100 pesos que me costó, que va a estar incluido en la factura y punto. No, el acuerdo de valoración lo que busca es que ese valor en aduanas esté integrado de manera correcta, porque al final es la base sobre la cual se va a pagar los tributos aduaneros, es decir, el arancel y el IVA. Y dentro de esos ajustes, dentro de esas adiciones que hay que hacerse a ese valor en aduanas están las famosas regalías. ¿Cuándo hay que incluir las regalías? Cuando se cumplen los requisitos que establece la norma. Entonces estamos hablando de un caso, básicamente, tenemos un importador en Colombia que está trayendo unas mercancías, puede ser de proveedor vinculado o no vinculado, ya vamos a ver por qué la relevancia de este tema, y
Por otro lado, realiza el pago de unas regalías a un licenciante que es un dueño de la marca o un dueño de unas patentes, que le otorga a este importador, a cambio del pago de una regalía, unos derechos de distribución, unos derechos de reventa, unos derechos a usar unas patentes o usar unas determinadas marcas. Cuando este importador declara su base gravable sobre la cual va a pagar tributos aduaneros, debe tener en cuenta estas regalías o debe ajustar este valor en aduanas solo si se cumplen algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En términos generales, los requisitos son estos 4 que establecemos acá. 1. Que haya una relación directa entre las regalías que se están girando al exterior y las mercancías que se están importando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la regalía está relacionada con aspectos totalmente ajenos a la importación de la mercancía, en principio no habría una relación directa entre esos dos aspectos y por tanto no estaríamos cumpliendo este requisito. Aquí vamos a ir todo lo largo y lo ancho que ustedes quieran, hay una cantidad de casos que uno podría traer a discutir, pero de manera muy general estos son los requisitos. El segundo, que es importantísimo, es que exista que el pago de las regalías sea una condición de la venta de las mercancías que se están importando en Colombia. En términos generales, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si el importador deja de pagar esa regalía, no va a poder seguir importando esos bienes que, por ejemplo, contienen la marca sobre la cual están pagando la regalía. Este tema de la condición de venta sobre la cual quiero hacer énfasis en esta noche, quiere decir que al final la condición de venta yo tengo que demostrarla, o la autoridad cuando me está requiriendo a mí tiene que demostrarla. ¿Por qué? Porque la condición de venta como requisito, desafortunadamente en Colombia en muchos casos que hemos tenido ya con varios clientes, lo que ha hecho la administración es hacer una interpretación bastante flexible a mi manera de ver, porque parte de la base de que si el proveedor de los bienes, que es una compañía distinta al licenciante, es un vinculado o una compañía relacionada de este licenciante, da por hecha la condición de venta, o sea, la da por sentada y per se dice hay condición de venta por el simple hecho de que estos son vinculados y que al final hay una dirección común del grupo. Ya vamos a hablar un poco sobre ese tema porque creo que los cambios normativos que hemos vivido en este año podrían llegar a de alguna manera soportar o contraargumentar esa interpretación que ha tenido la DEA. La tercera es que se basa en datos objetivos y cuantificables, y es clarísimo, si el ajuste no es posible determinarlo de una manera objetiva y cuantificable, es decir, si yo no puedo determinar qué porcentaje específicamente de las regalías es las que yo estoy pagando en virtud de estas relaciones relacionadas con estas mercancías importadas, si eso no es posible determinarlo, el ajuste no debería poderse hacer. Es decir, solo cuando se trata de datos objetivos y cuantificables y de esa manera yo puedo determinar las regalías que estoy pagando al exterior y que cumplen con todos estos requisitos, es que puedo entrar a hacer el ajuste al valor en aduanas. Y el último pues es obvio, y es que obviamente ese valor no está incluido previamente en el precio de las mercancías importadas. Si ya está incluido, pues ya hace parte de la base y por tanto no tengo que entrar a analizar si debo hacer un ajuste o no. Porque al final esto es tan importante y al final acá hay un interés económico grande y creo que no lo mencioné, pero es básico, y es, si yo debo incluir eso entre mi base gravable, pues al final estoy pagando menores tributos. ¿Cuál es el efecto al final económico de todo este proceso de fiscalización? Los importadores tienen que pagar, ajustar su base que han venido declarando sobre sus importaciones. Podemos estar hablando de importaciones 3 años hacia atrás, que es el término de firmeza de las declaraciones de importación, y me van a cobrar los tributos que dejé de cancelar, los intereses de esos tributos dejados de cancelar y una sanción equivalente al 50% de la diferencia entre las bases gravables. Creo que estos dos, y el otro slide, nos van a poner, digamos, en sintonía de este es el caso, esta es la situación que hemos venido pues viviendo desde el año 2010 con la administración, y el marco normativo que ya lo había mencionado es el Acuerdo General de Valor del GATT o el Acuerdo del Valor de la OMC, también pues otras personas lo llaman así, la decisión 571 de 2003 de la CAN, que se encarga de regular todo el tema de valoración aduanera, la resolución 846 también de la CAN, que se encargaba de reglamentar esa decisión 571, que fue modificada este año por la resolución 1684 de 2014, también de la CAN. Por supuesto, nuestro estatuto aduanero también contiene regulación en este aspecto, y la resolución que reglamenta nuestro estatuto, que es la resolución 4240 del 2000, que ya muchos acá la deben conocer. ¿Qué quise hacer en este slide? Es un comparativo. Acuérdense que hablábamos un poco del tema de la condición de venta. El artículo 26 de la resolución 846, que ya fue derogado,
tenía, en mi opinión, una redacción, hay un pedazo de la norma que era como la base para que la DIAN interpretara que bastaba con la vinculación para que hubiera condición de venta, para que el requisito de la condición de venta estuviera chequeado. ¿Qué decía esa norma? Decía, cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un tercero, la condición de que esté relacionado con la mercancía que se valora, es decir, requisito número 1, y que constituya una condición de venta de dicha mercancía, es decir, requisito número 2, solo se considerará cumplida si el vendedor o una persona vinculada al mismo exige al comprador que efectúe dicho pago. Es facilísimo. ¿Qué hacía la DIAN? Y lo hemos visto, incluso acá hicimos la copia de un pedazo de los muchos requerimientos que hemos tenido acceso. Es, oiga, facilísimo. Lo que me está diciendo esa norma, y así lo interpretaba la DIAN en bastantes casos, no sé si en todos, pero por lo menos en muchos de los que nosotros tuvimos acceso, facilísimo. Si el licenciante y el proveedor son compañías vinculadas, lo que está diciendo la norma es que entonces doy por hecho el requisito número 1 y el requisito número 2. En nuestra opinión, y parte de los argumentos que hemos presentado en todos estos casos es, no señor, la condición de venta y la relación de las mercancías con las regalías son requisitos que tienen que demostrarse, independientemente de que mi vendedor y mi licenciante sean compañías vinculadas. Desafortunadamente la interpretación de la DIAN ha sido bastante light, podemos decir, en ese sentido, y este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en un requerimiento, aún aceptando que no existe una cláusula o un hecho que le permitiera determinar que había condición de venta, decía, pero también es cierto que hay una persona vinculada entre el licenciante y el vendedor, razón por la cual la condición de venta como requisito se encuentra cumplida. Y esa ha sido, creo que, nuestra más grande pelea en todos estos casos y en todos estos requerimientos, que muchos de ellos pues, ya han llegado a Consejo de Estado y ya vamos a ver algunos precedentes que conocemos. ¿Qué pasó? Desafortunadamente este slide no se ve muy bien por el tamaño, pero lo que queríamos era hacer un comparativo entre el artículo 26 de la resolución 846, que ya está derogada, y el artículo 28 de la nueva resolución, para ver qué cambios le hizo. Y fíjate que este cambio, este famoso párrafo del cual la DIAN pegaba de una manera orgullosa para decir que listo, que basaba con la vinculación para que se diera la condición de venta, fue eliminado. Y creo que es un avance importante y creo que es un avance que hay que llamar la atención. Hoy en día creo que no se ha dicho mucho sobre este tema, sobre todo en los casos que ya se vienen discutiendo desde el 2010, como les digo, porque es reciente. O sea, este año esa modificación se dio y fue derogada, en mi opinión, de una manera, o sea, está bien que lo hayan derogado porque sí generaba una forma de interpretación que no era adecuada y la redacción de la norma de pronto no ayudaba mucho para sostener nuestra posición, y es que al final los requisitos tienen que demostrarse. ¿Qué adicionó, digamos, para llamar la atención? Adicionó que para efectos de poder valorar el requisito A y B, es decir, relación de las mercancías y condición de venta, hay que referirse al comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración, que de alguna manera trata, en este comentario, el Comité Técnico lo que trata es de darle indicios a la autoridad para que pueda de alguna manera demostrar la condición de venta. Lo que supone que teníamos de alguna manera la razón, y es que la condición de venta hay que demostrarla y hay que probarla. ¿Cómo? No es tan fácil. Realmente no es tan fácil, pero sí existen indicios que nos podrían llegar a demostrar, o que le podría llegar a demostrar la autoridad que la condición de venta existe como uno de los requisitos que necesariamente hay que cumplir para que proceda el ajuste. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Algún comentario? Precedentes jurisprudenciales. Estos son los que conozco. Yo no sé si ustedes tienen alguno otro que quisieran compartir, pues sería muy chévere, lo metemos incluso en el dibujo. Encontramos de todo, o sea, de los antecedentes que tenemos conocimiento, encontramos, digamos, posiciones bastante diferentes. Un primer precedente que creo que es conocido por todos, es viejísimo, es del año 2009, podemos decir incluso el nombre, es de Adidas, en donde desafortunadamente el Consejo de Estado no se pronunció de fondo, el caso se ganó por un silencio administrativo positivo, y ahí nos quedamos con las ganas de saber qué pensaba el Consejo de Estado en este tema. ¿Cuál era el caso? ¿Cuál era la discusión? La discusión era exactamente la misma, Benjamín, unos zapatos que tenían una marca incorporada, que era la marca Adidas, sobre la cual se pagaban unas regalías. Los de arriba, o sea, los que estaban acá en la parte del dibujo, nos devolvemos acá un poquito, era, bueno, no recuerdo los nombres, pero era
Adidas A y Adidas B, digamos que de alguna manera son vinculados. Y ahorita hablamos un poco de eso. Yo no voy a entrar a desvirtuar que no es un vinculado mío, es un hecho que yo no puedo de alguna manera negar, pero no por eso, insisto, quiere decir que en automático el ajuste del valor en aduanas procede. Entonces el caso era de zapatos, una marca que se pagaba con los regalías del exterior y se importaban los zapatos por el valor que aparecía en las facturas y no se incluía dentro de la base gravable el valor de esas regalías. Entre otras cosas porque la mayoría de esas regalías se pactan, por lo menos en los contratos a los que hemos podido tener acceso, es un porcentaje sobre las ventas netas del producto cuando ya está en Colombia. Entonces eso genera una cantidad de dificultades al momento de decir, y es una pregunta obvia, pero yo cómo voy a meter al momento en que declaro mi valor en aduanas ese porcentaje que yo todavía no conozco, es que ni siquiera sé si lo voy a vender. Entonces la respuesta que nos han dado en las reuniones con la administración es, para eso existe en el estatuto aduanero un capítulo que se llama los valores provisionales. Yo no conozco la primera compañía, sé que sí lo hacen, pero muy pocas compañías deben declarar valores provisionales, entre otras cosas porque digamos, el rastreo administrativo de eso es altísimo. Si yo tengo 1000 declaraciones de importación y me pongo a declarar provisionalmente ese valor y tengo que tener en cuenta que cuando venda esas mercancías entonces me tengo que regresar a esas declaraciones de importación para hacer el ajuste, pues se vuelve inmanejable. Entonces el tema de los valores provisionales, en mi opinión la idea está muy bonita, está en la legislación, pero en la práctica no va a operar. Entonces seguimos con Adidas, no nos dijo nada. Aquí estos dos tenemos que juzgado administrativo de Manizales y tribunal administrativo de Caldas, en mi opinión, pues son las mejores sentencias que tenemos. Creo que el tribunal, sobre todo, de una manera muy correcta interpretó el tema y entendió dos cosas. Uno, que no había relación de las regalías con las mercancías, porque una era el pago relacionado con las regalías, que de hecho era un porcentaje que se basaba sobre venta de mercancías importadas, pero también sobre las fabricadas localmente. Entonces digo, ok, le acepto su punto en el sentido de que si usted al final está pagando esas regalías incluso por la venta de mercancía que fabrica localmente, que no tiene nada que ver con importación, es una forma de desvincular esas regalías con la importación de esas mercancías. Creo que es un caso muy interesante, entre otros argumentos, para poder determinar por qué de alguna manera se corta esa inflexión entre las regalías y la importación de las mercancías. Y en el caso de la condición de venta, dijo cosas muy interesantes. Este caso es interesante porque logramos demostrar dos cosas. Que no había condición de venta, uno, porque el mismo contrato de regalías pactaba como consecuencia, ante un incumplimiento de ese pago, el pago de unos intereses. Entonces decíamos, ok, si la consecuencia de que yo deje de pagar las regalías es el pago de unos intereses como establece en el contrato y como incluso ocurrió en alguna oportunidad y se pudo demostrar, pues no tiene sentido que usted me diga que cuando yo no pago las regalías la consecuencia es que no va a poder importar. Sí puedo importar, de hecho se lo demuestro en el periodo X, dejé de pagar las regalías por X o Y motivo, pagué unos intereses y hice una declaración de cambio luego en el formulario 5 cuando dije, señor, le debía estas regalías, le debía estos intereses, pero nunca durante ese periodo pude dejar de importar. Y creo que en este caso, afortunadamente el tribunal, bueno, afortunadamente y no porque estamos en primera instancia, luego todo esto al final se nos puede caer en segunda instancia, pero en este caso, por lo menos estos dos casos de primera instancia, pudimos de alguna manera sostener esos dos argumentos y el tribunal y juzgado nos los concedió. Vamos a ver qué pasa, o sea, vamos a ver si esto al final se corre dentro de esta línea. Este otro caso tampoco nos dice mucho, lo mencioné porque pues salió del Consejo de Estado, es un caso de una farmacéutica en donde la DIAN quiso ajustarle las declaraciones de importación porque supuestamente había pago unas regalías. El análisis que hizo el Consejo de Estado fue el siguiente, ahí lo que ocurrió o lo que hubo fue un acuerdo de venta de activos y esos activos eran unos intangibles, no sobre el inventario. Dentro de ese acuerdo de venta de activos entre las compañías, todas relacionadas, se establecía que de alguna manera parte del precio, parte de la remuneración era que se le regresara al comprador un porcentaje de ventas de X mercancías que estaban en Colombia, un producto que se llamaba Neosaldina. Entonces, ¿qué concluyó en este caso del Consejo de Estado? Que el caso se ganaba para el importador, no por el tema de los requisitos, no por el tema de los vinculados, sino porque en estricto sentido ese pago que se hacía al exterior no era una regalía.
eran un porcentaje de ventas que estaba pactado en el marco de un acuerdo de venta de activos. Entonces, desafortunadamente pues tampoco nos dice mucho del tema de vinculados. Me voy a ir al otro lado y luego les cuento digamos, la última sentencia que conozco, que es de alguna manera salomónica. Desfavorable, nos vamos para Medellín. Tenemos un juzgado también administrativo, primera instancia, donde desafortunadamente el análisis fue muy pobre. Lo que hace es básicamente acogerse a un comentario que es el 4.11 del Comité de Aduanas, que tiene un caso más o menos parecido, y lo mismo, concluye, o sea, basta con la vinculación entre ese licenciante y ese proveedor para entender que hay como una unidad de materia, una unidad de dirección, y por tanto la condición de venta se encuentra aprobada. No entra a analizar ninguno de los requisitos. Entonces vamos a ver qué pasa con este caso, pero es un caso desafortunado porque, digamos, se fue de alguna manera por el camino fácil, y es copiar la consecuencia que estaba en un comentario que fue expedido por la OMA. Y en el medio ponemos esta sentencia. Esta sentencia tiene que ver con esta misma industria, digamos, porque varios procesos, porque lo que presentó fue la de requerimientos por cada trimestre o por cada semestre de importaciones. Entonces, a medida que iban pasando las importaciones, iban emitiendo varios requerimientos y por tanto se abrieron varios procesos, y pareciera que al final vamos a encontrar una foto con decisiones diferentes, a menos que las que lleguen al Consejo de Estado, pero algunos que empiezan en primera instancia en juzgado y van a tener segunda instancia en tribunal, muy seguramente van a tener un camino distinto al que vayan a tener los casos que lleguen al Consejo de Estado. Esta decisión del Consejo de Estado la ponemos en el medio, ¿por qué? Porque digo lo siguiente. Mire, era un caso interesante porque era un caso de un importador de calzado, le paga a su compañía en Luxemburgo, le paga las regalías por el uso de la marca, por el derecho de distribuir, por el derecho de patentes, por la publicidad, y por otro lado importa producto terminado de una cantidad impresionante de compañías. Es una lista grandísima en donde hay muchísimos que son vinculados, pero muchísimos otros que no son vinculados, compañías de la China, que hacen zapatos, que no tienen nada que ver con el grupo y que también le venden, son proveedores de las mercancías. Y el Consejo de Estado en esta sentencia tomó una decisión salomónica porque dijo, vamos a dividir el tema. Los proveedores vinculados al licenciante que le proveen mercancía, que le proveen calzado a ese importador, en ese caso se cumplen las dos condiciones. Uno, se cumplen las relaciones de las regalías con las mercancías, y el análisis ahí, creo en mi opinión, es bastante flojo, es porque la marca contenida en los zapatos que se estaban importando es la misma marca sobre la cual se paga la regalía. Entonces le hace check al requisito número 1, relación de las regalías con la mercancía. En el caso de la condición de venta, vuelve a la posición de la DIAN que dijimos hace un poco, y es: queda demostrado que existe una vinculación. Usted no pudo demostrar que no existe vinculación, cosa que no podría demostrar porque simplemente es la realidad, para poder decir que hay una condición de venta. Check para decir que sobre todas esas compañías vinculadas el ajuste de esas declaraciones de importación sí procedía. Frente a los no vinculados, que en este caso era una cantidad importante de importaciones, dice, en el caso de la relación de las regalías con las mercancías, lo mismo. Está cumplido por las mismas razones, la marca sobre la cual se paga la regalía está incorporada en los productos importados. Y en el caso de la condición de venta, ahí sí dice lo que debería decir también en el otro caso, y es que al final dice, usted, independientemente de la vinculación o no, la DIAN no pudo demostrar efectivamente que la condición de venta se diera. No entendemos por qué ese mismo argumento debería aplicar para lo otro, porque al final la vinculación en sí misma, como lo hemos dicho pues ya varias veces, no es la explicación en sí misma de la condición de venta. La condición de venta debe demostrarse, y en ese caso, para los no vinculados, digo, la condición de venta usted señor Díaz, no logró demostrarle, por ese caso no se cumple con ese requisito, y en ese caso de no vinculados no procede el ajuste. Digamos que este fue un caso, en mi opinión, exitoso, porque particularmente había muchas importaciones de no vinculados que se querían ajustar. Entonces al final tocará reliquidar esos ajustes y hacer solamente el ajuste de las declaraciones de importación de compañías vinculadas y sacar del ajuste todas esas declaraciones de importación cuyo proveedor era no vinculado. Ese es un resumen muy general de las sentencias que conozco. Si alguien acá tiene otra para compartirnos, creo que debe haber, muy seguramente hay otras. Pues ahora sería muy bien. el tribunal, ¿no? Dime. Las del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya son instancias favorables.
Desfavorables. ¿Qué industria, sabes? ¿Cuál es eso? Hay unas de juzgados en Cali, También, pero esos son favorables. Favorable. Entonces al final yo creo que esto va a terminar en un mapa, porque lo que decíamos, si estamos hablando de juzgado a primera instancia y llegáramos a ganar en tribunal, pues no vamos a ir a este lado. El Consejo de Estado pues está aparentemente parado en la mitad. Vamos a ver qué pasa. Recientemente se produjo un fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre una interpretación perjudicial que solicitaron en Perú, Sí. sobre un tema, básicamente el tema de regalías en materia TRIM, sacando básicamente pues, una interpretación desfavorable en Perú, pero viene la discusión si una interpretación prejudicial aplicaría también para Colombia. Con la nueva resolución, pues básicamente uno ve que la posición pues, de la DIAN es mucho más fiscalista, de hecho quería ser mucho más agresiva cuando uno ve los análisis sobre, primero, incluir el 25.1 e interpretarlo, y segundo, básicamente señalar, hacerse la vida más fácil en el tema de regalías. ¿Cómo ven eso? O sea, porque a mí siempre finalmente pues, me surge la duda de que la DIAN tenga como último recurso solicitar pues, la interpretación prejudicial, que pues sería muy sencillo, ya estando ese precedente pues, del Tribunal Superior de Justicia. Pero lo ves más fácil en qué sentido. Para reversar, pues, o sea, para ser más fiscalista sobre los temas en materia de regalías, siendo que además es conscientes hoy en día, pues en Perú, por ejemplo, regalías se está incluyendo también temas de ingeniería. Por artículo 8 se ajusta a temas de ingeniería. En Colombia se están empezando a ajustar por temas de regalías, temas de publicidad internacional. Es decir, lo que se paga por publicidad internacional se maneja como un ajuste por artículo 8. Que es más complicado. Que ahora vamos a hablar un poco de la naturaleza de las Sí, regalías en su definición. Que te ¿Qué es quiero la preguntar regalía? eso, que si los ajustes están como muy limitados a los temas de marca, o si aquí tenemos algún otro, porque cuando uno lee las normas aduaneras, los ajustes pueden ser por muchas otras cosas. Pareciera que el camino fácil de la DIAN es el de la marca, pero tiene un claro, pero espectro grandísimo sobre el cual avanzar. ese espectro, cuando tú haces planeación tributaria, que es de lo que voy a hablar ahorita, pues si el espectro es tan grande, finalmente te puedes meter todo ahí. Así es. Y ese es el riesgo. Que más adelante, cuando uno empieza a hacer planeación y dividir los pagos en otras cosas, me salgo de regalía, pero se puede ir por otro lado y que puede ir a la otra. Y de hecho, la definición de qué se entiende regalías para estos efectos y cánones y desde derechos de licencia es absolutamente amplia. Uno lo lee, habla hasta la de las plántulas, de esos temas que uno veía en propiedad intelectual y dice, Sí, pero está como pensar. limitado de todas formas a propiedad intelectual. A propiedad intelectual de alguna manera, sí. No se está juntando, porque además el gran problema es que dice la DIAN que es una regalía escondida, primero. Segundo, para las empresas llega un punto donde hay tres efectos, no sé si Benjamín va a hablar, pero perjudiciales, que es básicamente el manejo tributario. ¿Por qué? Porque si una empresa decide pelear, hubo una empresa en Cali que no decidió pelear y básicamente dijo pago y procedió la liquidación oficial de corrección. Me tomo esos IVAs. Pero si una empresa quiere pelear, el problema es que ese arancel que está en discusión, ese IVA que está en discusión, pues lo empieza a perder. Con un problema, que si maneja y está siempre en riesgo, que dicen, si es una regalía oculta, pues a mí no me preocupa el tema del arancel y el IVA, no me preocupa la sanción incluso de evaluación, me preocupa que me inicien un proceso de fiscalización por el 33%, por no haber aplicado la retención, porque eso es una regalía. Ese es el otro tema que vamos a tocar. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Listo? ¿Queda bien el micrófono? O si quiere venga, me dice que estamos un poquito caídos. Ay, está bien. No, como que ahí está.
Ah, ya hay que cambiar aquí ya. Luego de oír el tratamiento o el tema desde el punto de vista del tratamiento de las regalías, entonces vamos a pasar un poco a ver el tema tributario. Aquí la idea es tratar de hacer algo que yo creo que hace muchos años ha estado como alejado, y es unir estas dos materias. Yo desde hace mucho tiempo siempre, uno ha interactuado con personas en temas de comercio exterior, pero siempre he visto que al final terminamos como cada uno por su lado. Digamos que incluso hace poco estaba leyendo un artículo sobre las similitudes entre, era un autor, estaba escribiendo sobre qué tan similar era el tema de la valoración aduanera y el tema de precios de transferencia, y este autor tenía un sesgo a que eso era completamente distinto, y a decir, el tema de valoración era mucho más limitado, tiene unos métodos distintos, el tema de precios de transferencia es mucho más grande, son cosas distintas. Y yo al final creo que no, sí en muchas cosas, pero yo creo que no, e incluso gran parte de los problemas que tienen las empresas es que precisamente sean tan distintas, porque allí es donde se generan unas cascadas o unos cobros adicionales tributarios, y este es un tema que debería abordarse desde una perspectiva un poco más, digamos, global, una visión más unitaria del tema, más integral en esa prevención de la importación, y más aún entendiendo que desde hace unos años se viene haciendo este tipo de fiscalización que no se hacía. Digamos, el tema de valoración aduanera, yo recuerdo hace muchos años la persona que trabajaba en la firma que yo estaba en ese momento en valoración aduanera, este tema de regalías decía, eso va a llegar, pero no había llegado, digamos, todavía ese tema era un poco ajeno, y es hasta hace un tiempo y a raíz de estos fallos y de la fiscalización que ha venido llegando y ha aterrizado. Entonces, hoy en día sí es un tema bastante relevante. Y desde el punto de vista tributario, lo que ha ocurrido con el tema de regalía es que se convirtió como en el coco. Nadie quería pagar una regalía en Colombia. Nadie quiere pagar una regalía. De hecho, si ustedes ven, es raro encontrar contratos de franquicia, porque la franquicia se asimila a regalía. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el pago al exterior de cualquier regalía causa una retención del 33%. Y como usualmente quien nos da la marca, quien nos da la franquicia, nos dice a mí me paga neto, pues el 33% simplemente es un costo más para el importador colombiano, para la persona que tiene ese contrato de franquicia. Entonces la regalía se convirtió como, no quiero regalía. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en materia tributaria? Básicamente hemos tratado de llevarnos todo lo que son pagos por regalía a pagos únicos por una marca, por un know-how muy bajito inicial, y luego tratar de pagar todo por servicios técnicos y asistencia técnica que tienen la famosa retención del 10% y que siempre ha sido, digamos, lo que los americanos llaman el safe harbor, el puerto seguro, donde yo hago ese pago, la DIAN revisa y esa retención del 10% está tranquila con la deducibilidad. Pero eso también ha venido cambiando, y en los últimos años hemos empezado a encontrar que la autoridad tributaria está buscando la realidad de los contratos. Ya no se está contentando con que yo le presente un contrato escrito y registrado, sino que ya me está diciendo, demuéstreme el servicio. Y cuando empieza a buscar esa realidad, empieza a encontrar que realmente ese servicio técnico no era servicio técnico, ese servicio técnico no era asistencia técnica, sino que estamos hablando de verdaderos pagos por regalías, por know-how, pagos que tienen un contenido distinto o que simplemente no hay soporte, se han hecho simplemente como una planeación para sacar dinero del país, caso en el cual lo rechazan. Entonces ese tema, digamos que ha cogido cada vez un poco más de relevancia. El tema de regalía, esa palabra, el tema regalía, no tiene una definición para efectos tributarios. No tenemos una definición legal de qué es regalía. Lo que tenemos es una explicación del artículo 24 sobre rentas de fuente nacional, en que dice que entiende la ley tributaria que es renta de fuente nacional todo pago por la explotación de la propiedad industrial, marcas, patentes o de know-how, o pago, beneficio de la propiedad literaria, artística y científica, que son los derechos de autor, que incluyen el software. Por eso el software siempre ha tenido un tratamiento similar a regalía. Eso es regalía.
entendido desde el punto de vista de la perspectiva tributaria.